Buenos días y bienvenidos al Monasterio San Miguel de los Reyes. Os agradecemos vuestra presencia en este nuevo encuentro de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Estos encuentros están organizados por la Biblioteca Valenciana y tienen como objetivo acercar a los escritores y a las escritoras a su público lector, especialmente a los jóvenes lectores. Hoy nos visita Ana Peñas. Buenos días, Ana. Buenos días. También quiero dar la bienvenida a los alumnos y profesores del Instituto Dr. Peset Alexandre de Paterna. Bienvenidos. Institut El Grau de Valencia. Buenos días. Al CFPA Vicente Ventura de Valencia. Encantados de teneros aquí. Y al Instituto Barri del Carme de Valencia. Bienvenidos. Ahora vamos a conocer un poco más a Ana Peñas y para eso subirá al escenario Lorena García del Instituto El Grau de Valencia, que nos hará la presentación de la invitada de hoy. Lorena, cuando quieras. Hola, buenos días a todas y a todos. Lo primero, agradecer, yo creo, en nombre de todos los centros que estamos aquí, esta iniciativa de la Biblioteca Valenciana, para poder hablar de una forma más directa también con algunos de nuestros representantes y nuestras representantes de la literatura y tener la oportunidad pues también de hacerlo después de haber trabajado las obras, de habernos acercado un poco a los mundos particulares de cada uno y cada una de ellas. En el caso de Ana Peñas, bueno, pues es una ilustradora bastante joven que recibió con su primera obra Todas estamos bien el Premio Nacional de Cómic, con lo cual, bueno, pues recordar un poco ese galardón, ¿no?, que fue como el despegue de tu carrera, con todos los aspectos positivos y negativos que supuso en un primer momento y además también, pues bueno, siendo la primera mujer que recibió ese galardón, ¿no?, que también es importante tenerlo en cuenta. Ana es ilustradora valenciana, estudió Bellas Artes, ha hecho varias estancias en Oporto, en Madrid, y ella, bueno, pues trabaja desde el ámbito de la ilustración con obra propia. En este caso, yo me imagino que la mayoría de los centros habrán trabajado obras como Estamos todas bien, con la que recibió ese galardón, o Todo bajo el sol, pero también, bueno, pues ha trabajado apoyando, ¿no?, en los proyectos de otros proyectos, valga la redundancia, como puede ser, por ejemplo, la laboratoria, donde hablan de, bueno, el trabajo que hacen las empleadas del hogar y de los cuidados, o, por ejemplo, también aportando, digamos, luz con sus viñetas y sus ilustraciones a temas trabajados en medios más alternativos como Pícara Magazine, entre otras cuestiones. Desde el trabajo que nosotros hemos hecho en el aula, creo que hemos visto de una manera bastante clara que Ana lo que hace es problematizar lo cotidiano, ¿no?, de alguna manera, y politizarlo. Es decir, a través de referentes en los que creo que más o menos todas y todos nos sentimos identificados, se trabaja para ir al fondo de una cuestión mucho más profunda, ¿no? Esas abuelas pueden ser nuestras abuelas o pueden ser las abuelas de nuestros padres y nuestras madres, Estamos todas bien, ¿no? O, por ejemplo, esos barrios como en Todo bajo el sol, que están sufriendo los efectos del turismo de masas o la gentrificación, pueden ser barrios en los que hayamos vivido, por los que hayamos pasado, de los que hayamos oído, o los sitios donde hayamos veraneado, ¿no? Entonces, bueno, pues destacar, digamos, esa implicación, esa vertiente político-social que Ana aplica, no solo tomándolo como parte de su trabajo, sino creo que también como un compromiso vital, ¿no?, para mostrar ese conflicto capital-vida en el que todos y todas estamos inmersos. Así que nada, todo eso quería compartir y gracias nuevamente por darnos esta oportunidad. Muchas gracias, Lorena. Ahora ya os dejo con Ana, nuestra protagonista de hoy. Primero nos dirá unas palabras y después podremos hablar con ella y hacerle nuestras preguntas. Ana, tienes la palabra. A todas y a todos, es un poco imponente estar aquí, pero encantada de compartir ahora las dudas que tengáis. Estaba hablando con Ángeles un poco de qué os hablaba ahora en 5 minutos, porque no da para mucho. Y bueno, como me han hecho una presentación tan bonita, pues eso ya lo dejo dicho. Sí que me parecía quizás una oportunidad, dada sobre todo la mayoría de vosotras y vosotros, por la edad en la que tenéis, en el momento en el que estáis, quizás contaros cómo había llegado hasta aquí, ¿no?, cómo había conseguido trabajar de algo que
cuando tenía vuestra edad pensaba que no se podía trabajar de eso. Es decir, realmente ni pensé que ser ilustradora era una profesión, y mira que yo siempre dibujaba de pequeña, ¿no? Entiendo que aquí también habrá los típicos que dibujan bien de la clase, ¿no? Que siempre se les destaca por dibujar bien, ¿eh? Seguro que están por aquí. Por ahí me señalan. Pues bueno, yo era esa, no sé si estáis en el bachiller artístico, no sé si todavía, mira, fíjate, ahí sí, muy bien. Claro, ahí hay otro camino, ¿no? Pero yo, como se me daban bien las ciencias, pues yo me metí a ciencias, porque era como, bueno, si se te da bien las ciencias, lo otro, pues ya lo harás en tu rato libre, ¿no? Y bueno, es que ni siquiera lo tenía en mi cabeza que yo podía trabajar de ilustradora, no tenía muy claro ni siquiera qué significaba eso. Entonces, bueno, hice una carrera primero, diseño industrial, que acabé un poco, es decir, la acabé, pero no estuve satisfecha, y tuve la suerte de estar un año en Barcelona y hacer un curso de ilustración por las tardes, pues como quien se apunta a macramé, que decir, me refiero, sin ningún tipo de intención de nada. Y de repente conecté con algo que realmente había hecho toda la vida, pero que nunca había pensado que pudiera ser un trabajo. Y dije, bueno, esto es lo que quiero yo, ¿no? Sobre todo empecé con el tema de ilustración. Lo que hacíamos en ese curso era ilustrar ilustración infantil, ¿no? Lo que leen los niños, las ilustraciones de los cuentos y así. Pero cuando empecé Bellas Artes, porque me di cuenta de que necesitaba mucha más formación que solo un curso, que quería formarme bien en esto, fui ya yendo a temas más adultos, ¿no? Realmente yo no... Es decir, he hecho cosas para niños, pero me interesa más el público adulto o adolescente, ¿no? Como algo que se pueda ya razonar de otra manera. Y nada, entonces pues terminé Bellas Artes, y justo el de Estamos Todas Bien, que imagino que habrá sido el que hayáis trabajado la mayoría, empezó como un trabajo de clase de la facultad. Yo estaba terminando Bellas Artes y un profesor de ilustración nos dijo, haced 4 páginas de cómic. Y yo no había hecho cómic en mi vida, porque yo era más de hacer ilustración solo. Y nada, pues hice esas 4 páginas, les gustó a los de la clase, pero sin más. Y luego, cuando terminé la carrera, empecé a buscar trabajo, a hacerme un portfolio, ¿no? Que un portfolio es como donde está todos tus trabajos y tú lo enseñas como si fuera un currículum. Y entonces ya un editor se interesó por esas 4 páginas, me animó a que hiciera algo más largo, y yo pues me lancé a la piscina. Esta persona de repente me abandonó a mitad y yo seguí para adelante, y había un concurso de cómic que un amigo me dijo, pues mira, Ana, preséntate a este premio, y lo gané, y por eso pude publicar el libro, y ahí pues todo ya fue rodando. Pero bueno, toda esta historia que os he contado para deciros que en fin, que a veces a ciertas edades es muy difícil saber lo que una quiere, y que no pasa nada por equivocarse, no pasa nada por cambiar, o por de repente empezar una cosa y cambiar a otra. Es decir, que es muy difícil que con estas edades se sepa lo que quiere una persona, ¿no? Así que bueno, y si hay, que habéis dicho de bachiller artístico, ¿no? Animaros a pensar que bueno, que no es una profesión. Es verdad que no es fácil, en el sentido de que es precaria y de que es difícil llegar, ¿no? Pero bueno, no es imposible, y también estamos en una buena ciudad para ello, ¿no? Valencia tiene mucha trayectoria de ilustración y de cómic, vamos, que justamente estamos bien. Así que nada, ya os dejo un poco, no sé si Ángeles quería decir algo. Bueno, pasamos ya al momento de que podáis hacer vuestras preguntas. Quien quiera preguntar algo se tiene que levantar la mano.
Se pondrá de pie y mi compañero Salva pasará con el micro para que podáis hacer directamente la pregunta. Y quería preguntarte de qué obra estás más orgullosa. Pues diría que de Estamos Todas Bien, porque la implicación personal que tiene, ¿no? Que decir, realmente cuando yo empecé ese trabajo, que como os he dicho fue todo un poco accidentado porque empecé en clase, y cuando fui a entrevistar a mis abuelas, ni mis abuelas ni yo sabíamos un poco qué iba a pasar. Es que no teníamos ni idea de la dimensión que luego ha tenido para mí ese trabajo y para ellas. Y por la implicación personal de que son mis abuelas, de que encima fue el que gané el premio nacional y todo, pues diría que el de Estamos Todas Bien. Luego han pasado cosas muy bonitas, como que lo ha leído mucha gente mayor, o mujeres que no habían leído un cómic en su vida, y entonces, como que eso, llegar a ese público, no me lo esperaba y yo creo que ha sido como lo más bonito, sí. Soy Maribel, venimos del IES Dr. Peseta Alexander. Era preguntarte que si tu familia en todo momento te apoyó con lo que estudiaste y todo, y que si tuviste facilidad también para moverte, estudiar y todo eso, supongo que, pues no sé. Vale, muy bien, Maribel. Buena pregunta, Maribel. Diría que no es que no haya tenido apoyo. Sí que es verdad que cuando yo empecé la otra carrera, lo que os contaba, que decir, mis padres, como a mí se me daban bien las ciencias, pues lo típico que seguro que algunos os han dicho, hombre, pues hacer ciencias, ¿no? Que las ciencias luego tienen más salidas y tal. Entonces, no era un desanimarme, pero sí como llevarme hacia un lado, ¿no? Y luego, cuando ya quise hacer Bellas Artes, al final sí me apoyaron, más o menos. No era un todo para adelante, pero no era no puedes hacer eso, no, eso tampoco es cierto. Un poco ambiguo, era como esa sospecha de cómo vas a poder vivir de eso, pues tendrás que hacer oposiciones para profesora, ¿no? Como que es lo que da más estabilidad. Y por suerte sí que es verdad que económicamente mis padres son profesores y he tenido apoyo en casa, que decir que en ese aspecto he tenido apoyo y me han ayudado, ¿no? Pero más bien es esta ambigüedad que cuando eres joven no te das cuenta, que te están llevando por un camino, y cuando ya tienes otra edad dices, pues vale, a lo mejor sí que he estado más influenciada de lo que yo pensaba. Pero bueno, sí, en resumen sí me han apoyado. Y había una aquí, y luego he visto otra chica ahí atrás. Hola, soy Ana María Domínguez del Instituto del Grau y te quería preguntar acerca de cuál fue la reacción de tus abuelas al leer tu libro acerca de sus historias. Pues buena pregunta. Realmente pasaron dos cosas, que desde que empecé el proyecto, desde que empecé el cómic hasta que lo acabé, pasaron 4 años. Y una de mis abuelas, Maruja, cuando empecé estaba diagnosticada de Parkinson, y claro, cuando pasaron 4 años el Parkinson, aparte del temblor, también te toca la cabeza. Entonces mi abuela Maruja no estaba realmente no digo que estaba demente, pero tampoco estaba como súper en sus cabales. Entonces ella creo que no llegó a entender lo que había pasado, lo que yo estaba contando, y eso me da un poco de pena. No sé si a veces es incluso mejor, pero no lo sé. Ella pues veía la bata y se reía, en plan, uy, qué fea me has sacado, uy, pues esa es mi casa, ¿no? Pero cosas así, ¿no? Realmente ella no entendía pues que realmente todo lo que había detrás de ese libro, ¿no? De la reflexión que yo estaba haciendo, sobre todo sobre su vida, porque era justo de mis abuelas la que más ha sufrido y la que más ha vivido un rol así muy, muy impositivo, ¿no? De lo que era ser mujer en esa época. Y mi abuela Herminia se lo tomó con total alegría, que ella sí que está bien, porque ella siempre había querido ser famosa. No sé, esto era una cosa de mi abuela, porque tenían el teatro en el pueblo de pequeña, entonces ella siempre había querido ser famosa. Entonces ella
estaba en su salsa. Llegó la tele ahí, ella como si toda la vida hubiera estado en la tele en su casa. Y luego fue bonito porque, bueno, iba por el pueblo, las vecinas le reconocían, le reconocían ya porque en el pueblo se conocía, pero como que le daban la enhorabuena. Entonces, vamos, mi familia dice que a mi abuela eso le reviscoló, que estaba así de bajón y que estuvo como que rejuveneció un poco. Entonces, ella muy bien. Por ahí había una chica. Hola, me llamo Leida, soy del Dr. Peset Alexander y quería preguntarte, ¿con cada libro que te ha inspirado para crear la historia y las ilustraciones? ¿Puedes repetir, perdón? Que si con cada libro que te ha inspirado para crear la historia o las ilustraciones. ¿Qué te ha inspirado? ¿A qué me ha inspirado? ¿Qué me ha inspirado? Pues va cambiando, ¿no? Es decir, en el momento de Estamos todas bien, que es el primero, me inspiraron mis abuelas, por así decir, pero previo a hacerlo yo estaba haciendo otro proyecto para clase, que fue mi proyecto final de carrera, sobre memoria histórica. Cuando digo memoria histórica hablo de la posguerra, de la guerra civil, etc. Entonces yo estaba con esta película, habíamos hecho entrevistas a mujeres y hombres mayores, entonces estaba como muy sensible con ese tema. Y por otro lado yo estaba en un colectivo feminista, entonces cuando crucé ambas cosas aparecieron mis abuelas en medio. Y en el de Todo bajo el sol, bueno, tiene mucho que ver con que pues ser muy observadora, es decir, quien dibuje lo sabe, ¿no? Hay que estar todo el rato observando, y entonces en ese momento cuando yo empecé el cómic de Todo bajo el sol estaba el tema del turismo. Era prepandemia, ¿vale? Era justo hace 2 años antes de que fuera la pandemia. Estaba siendo como algo realmente fuerte. Todos los cruceros que venían, que estaba abarrotadas las calles del centro, los vecinos y vecinas que no podían dormir, que se tenían que ir de sus barrios porque había subido el alquiler. En fin, era realmente ya un tema conflictivo. Entonces, más o menos con los libros lo que hago es como ver qué tema me está preocupando o creo que le está preocupando a la sociedad y que no está siendo como muy explorado, o que a lo mejor está siendo explorado desde libros de ensayo, que es más complicado ¿no? Como para un público general, y digo, bueno, ¿cómo puedo trabajar esto con el cómic, que es como una manera de hacerlo llegar como más fácil, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estoy con el tema del trabajo del hogar y los cuidados, y pues vino a raíz de que mi abuela Maruja, que ya falleció el año pasado, pues en sus últimos años necesitamos contratar a una mujer para que estuviera con ella. Entonces, bueno, son cosas que me van tocando de cerca y digo, uy, esto está un poco regular. Es decir, voy a pensar qué està passant aquí, no? Hola, bon dia. Bon Me dia. diuen Maria José, soc de l'Escola Vicent Ventura. La meva pregunta, crec que un poquet sí que l'has dit ara, però és quins projectes futurs tens? En què estàs treballant? Pues estoy ahora trabajando, llevo trabajando bastante rato en una exposición para el IBAM, el Museo de Valencia. Y bueno, la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo porque nunca había trabajado en ese formato expositivo. Estoy con una compañera que trabaja como investigadora social, entonces lo que os contaba, hemos hecho muchas entrevistas a trabajadoras del hogar y los cuidados haciendo historia. En plan, hemos entrevistado a mujeres que trabajaron desde niñas en los años 40 con el franquismo, como antes se decía criadas, pasando por todo ese tiempo hasta las mujeres, que la mayoría de ahora son mujeres migrantes que trabajan ahora en casas o limpiando o cuidando a personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un trabajo como mucho más desde la antropología o sociología, ¿no? Y yo estoy dibujando fragmentos de esas historias. Y hemos sacado mucho material de archivo, hemos hecho un trabajo con un grupo de mujeres, en fin,
y la exposición va a ser en noviembre, y hago un poco de spam. Va a inaugurarse en noviembre y estará 4 meses en el museo. Entonces estoy con eso y ahora mismo nada más, porque eso ya es como muy grande. Hola, Ana. Hola. Bueno, soy Lorena del IES Grau también. Yo estoy interesada en ver si puedes explicarnos un poco cómo es tu proceso creativo, porque tengo entendido también que por el tipo de técnicas o la forma de trabajar es largo y laborioso, ¿no? Y a mí me gustaría si pudieras darnos algún detalle más. Vale. Es una pregunta a veces complicada de explicar sin enseñar cosas, pero bueno, lo voy a intentar para, sobre todo, bueno, puedo jugar a... A ver, lo primero que en mi trabajo siempre hay mucha investigación, bueno, depende, con mis abuelas hubo unas entrevistas, pero con el de Todo bajo el sol hay mucha investigación previa porque son temas muy complicados que yo no de antemano pues no conozco y que tengo que leer bastante o ver películas y tal. Entonces, en la primera parte siempre es muy como de hacer un poco, no una tesis doctoral, pero meterme ahí fuerte. Y mientras voy bocetando, voy haciendo dibujos para ver un poco el tono del tema que estoy tratando. Y una vez ya lo que es el dibujar, trabajo con material de archivo y trabajo con una especie de collage. No es un collage de cortar y pegar, sino es, no sé si los que hacéis el bachiller artístico habéis hecho cosas de transferencia. Entonces transfiero la fotografía, la compongo en Photoshop, es decir, en programa de edición. En un boceto ya coloco las fotos donde quiero que estén, imprimo la hoja y entonces es un poco, es decir, si aquí estarían las fotitos, por así decir, en el folio donde voy a dibujar, con un líquido disolvente universal, presiono y transfiero las fotos al papel. Y luego dibujo. Entonces se queda esa cosa rara que habréis visto en los libros, que dices, ¿esto es una foto o es un dibujo? Porque está mezclado, no está muy claro esa frontera. Entonces, es verdad que es laborioso porque primero tengo que hacer el boceto, después del boceto colocar las fotos que previamente he buscado de archivo o fotos que yo he hecho donde quiero que estén. Luego imprimir eso, transferir las fotos y luego dibujar. Y luego ya escaneo el dibujo y retoco en digital, pero muy poco. En los cómics más, porque en los cómics hay que ir muy rápido. Es decir, no es lo mismo con ilustración, que te detienes más en la imagen. Tú no puedes estar 3 días en cada página de cómic, porque si no, no acabarías ya jamás. Entonces, el cómic te lo marca un poco el ritmo de, venga, página por día. Tú ya lo has pensado, pero... Y lo que dé tiempo, así se va a quedar, ¿no? Un poco. Pero ahora que estoy con exposición y que tengo más tiempo que quiero poner los originales, estoy haciéndolo como más, dedicándole más tiempo al dibujo. No sé si te he contestado. Sí. Soy Natalia y soy del PS Alexander y quería preguntarte que si siempre te has llevado bien con tus abuelas. Sí. Pues sí, la verdad que sí. Siempre me he llevado bien, por mucho que fueran muy diferentes a mí, porque, bueno, si habéis leído el libro, ¿no? Como, sobre todo mi abuela Maruja era una mujer muy católica, así, muy religiosa y muy conservadora, por así decir, ¿no? Lo que pasa es que conmigo, como era la nieta, si hubiera sido su hija, hubiera sido otro tema, porque con sus hijos había sido más dura. Pero como era la nieta, pues se lo tomaba todo un poco a cachondeo, ¿no? Era como, ay, ya tienes otro novio, ay, no sé qué, o sea, ya era como otro tono, nunca era la que me castigaba ni nada. Entonces, con ella siempre he tenido mucha complicidad y además, sobre todo mi abuela Maruja me contaba como desde pequeña, me hablaba de cómo estaba, decir, era como si fuera una niña y yo otra niña, que tenía una manera de comunicarse pero muy infantil a la vez, ¿no? Como de cómo había vivido ciertas cosas de la vida, porque como no le habían dejado vivir realmente la juventud, pues tenía algunas cosas que yo empatizaba con ella. Y mi abuela Arminia, pues una mujer súper alegre, vamos, que sí, me he llevado, nunca he tenido de hecho por eso hice el libro, porque había mucho vínculo, ¿no?
Hola, Hola. Mi nombre es Samuel y la pregunta es ¿qué consejo le darías a los adolescentes que están estudiando o quieren estudiar ilustración? Buena pregunta. Pues diría primero que es lo que se pueda, ¿no? Sobre todo, a ver, es verdad que son el cómic o la ilustración son libros caros, digo, por si eso, pues ir a una biblioteca, la biblioteca del hospital, en el centro, tiene muchísimo material y es muy buena. Entonces, lo primero que diría es leer y ver cosas, ¿no? Y mirar por internet, ¿no? Con el Instagram, pues seguir a gente, ¿no? Como que hay diferentes maneras, pero no solo diría seguir a gente en Instagram, porque el Instagram o otras redes, pero bueno, como el Instagram es más es confuso. Tú te puedes creer, dices, uy, esta persona le va súper bien, tiene muchísimos seguidores, y eso no tiene que ver con que esa persona viva de eso. Hay un desfase. Entonces, y aparte no es lo mismo ver una imagen suelta, que son cosas que se hacen para redes, que son como, venga, el chascarrillo, ¿no? Que cómo es hacer un libro, cómo es pensar una idea de principio a fin, estructurar las imágenes. Entonces, yo diría, pues bueno, si hay más dinero en casa, pues comprarse libros, y si no, pues ir a la biblioteca digo la del hospital porque es a la que yo iba, que ahí hay mucho material, y luego, por supuesto, dibujar, que es decir, como que eso es un camino que yo conozco gente que se dedica a la ilustración, es un cajón desastre. Conozco gente que se dedica a la ilustración profesionalmente, que jamás ha estudiado Bellas Artes, que hizo otra carrera, que decir que no es un camino de solo puedes hacer Bellas Artes. No, hay también un FP, hay maneras de llegar ahí, pero sin duda hay que dibujar. Sin dibujar no, pero no es como, bueno, si puedes hacer Bellas Artes, pues está genial porque aprendes muchas cosas, pero no es el único camino para llegar ahí, vamos. Y quería preguntarte cómo eliges las fotografías de las ilustraciones. Pues es un poco mezcla, porque yo tengo una carpeta muy grande que ya voy haciendo con el tiempo de foto. Entonces ahí tengo fotos de fotógrafos y fotógrafas profesionales. Lo que pasa es que tengo mucho cuidado de qué cojo, porque está el tema de los derechos. No puedo coger una foto y hacer ¡pam! Pero a lo mejor cojo una carita o cojo alguna cosa. Pero sin duda el seguir a referentes de foto y profesional pues te da ideas de composición, de en qué se fijan, ¿no? Que si realmente me ayuda mucho. Y luego, por otro lado, fotos que hago yo. Fotos de archivo a lo mejor más antiguo, de revistas antiguas, según el tema. Pues por ejemplo, con lo de Todo bajo el sol, que es del turismo, me fui al archivo de Cullera y me dejaron hacer fotos de antiguas, de los 60, del boom turístico. En fin, voy como un poco cogiendo de aquí y de allá, pero es una mezcla de fotógrafos profesionales y fotógrafas, de fotos que hago yo y de archivo, ¿no? De rastrear en libros antiguos y así. Hola, soy Paula y vengo del doctor Peseta Alexander. Y mi pregunta es que ¿qué prefieres, controlar historias o ilustraciones o poder ilustrar de otra persona? Pues ahora mismo la verdad es que ya me estoy yendo mucho a hacer mis historias, porque como me fue bien con la de Estamos Todas Bien, ya me pedían un poco eso, ¿no? Como que al final es lo más complicado, tener la oportunidad en estos mundos de contar tu historia, de hacerlo. Entonces era como, bueno, si tengo esta oportunidad no la puedo dejar escapar. Aunque es verdad, he hecho algunos, sobre todo álbum ilustrado, con historias de otra persona, y cuando escribe bien la persona, la autora, la verdad es que da mucho gusto, porque te da como que te ayuda mucho a desarrollar la creatividad. Ahí, si te dan un texto malo, eso no hay por dónde cogerlo, pero si el texto es bueno, la verdad es que también es un gozo trabajar con historias de otras personas. Nada. Hola. Hola. Soy Carmen. No hace falta que me presente mucho, que soy la yaya.
que me ha gustado mucho tu forma de enfocar los cómics de la historia mía. Yo nací en el 41, mañana cumplo 81 años y me emociona pues aparte de que estoy viviendo mi vida, estoy recordándola, te doy la enhorabuena porque creo que hay que transmitirlo, que la gente que viene detrás, que no se crea que esto ha sido siempre el Edén, ni muchísimo menos, que hemos tenido que trabajar mucho para ir adelante y que no se relajen y que continúen luchando para conseguir todo lo que hemos conseguido y valorar lo que hemos tenido. Muchas gracias por tus palabras, la verdad. Ana, te vaig a hacer yo ahora una pregunta. Vale. ¿Vale? Mira, ¿qué es lo que realmente quieres contar en Estamos Todas Bien? A ver, ¿qué es lo que quiero contar? Pues bueno, como un poco como ha dicho la compañera, ¿no? Yo empecé queriendo hablar de mis abuelas, pero como yo tenía en la cabeza, pues yo estaba en un colectivo feminista, yo estaba con el tema de la memoria histórica, del franquismo y tal, realmente para mí mis abuelas al final eran un poco una excusa para hablar de esa generación de mujeres, ¿no? Que habían estado siempre al servicio de los demás, siempre siendo las segundas, las actrices secundarias de otras vidas, ¿no? Las de los maridos, la de los nietos, la de los hijos e hijas, y quería darles el espacio de ser las protagonistas que contaran cómo habían vivido su vida, cuáles eran su mundo, sus inquietudes. Y lo fuerte es que como mis abuelas, en esa época no había mucho donde elegir, si eras mujer tenías que ir por un camino. Lo que ha pasado es que se han identificado muchas otras abuelas o gente que me ha dicho, ay, es como mi abuela o es como mi madre. Entonces, pues, un poco hablar de esa generación, sí. Vale. Pues ha llegado ya el momento de cerrar el encuentro. Queremos agradecerle la presencia a Ana, que ha sido un placer escucharla, y a vosotros por las preguntas tan interesantes que habéis hecho. Ya sabéis que estáis todos siempre invitados a todas las actividades que se hacen aquí desde la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, y muchas gracias por vuestra asistencia. Ahora, si alguien quiere acercarse y firmar, que Ana le firme su libro o hacerse alguna foto con ella, ese será su momento. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hola, buenos días. Soy Ana María Domínguez del Instituto del Grau de Valencia. Hoy estamos en la biblioteca en la entrevista con la autora de uno de los libros, Ana Peña, que nos dio una pequeña conferencia y hicimos preguntas. Me ha parecido una experiencia muy bonita. Ella nos ha contado un poco de su experiencia haciendo el libro, de su trayectoria y un poco de todo. Ha sido un poco conmovedor y todo eso. Ha sido muy bonito la experiencia. Hola, mi nombre es Cristian Bedoya, soy de IES El Grau, como lo ha dicho mi compañera. Hemos hablado un poco del libro más famoso, Estamos Todas Bien. Este encuentro es muy interesante para tanto los lectores como para la escritora porque algo que cabe destacar es que una cosa es lo que reflexionemos nosotros como lectores y otra cosa es que nuestra misma escritora nos haga ver la experiencia que ha sido la trayectoria de la creación del libro y su experiencia como la entrevista con sus abuelas y eso es todo. Han estado muy participativos, cosa que a veces voy a institutos y les cuesta más, pero he visto que han estado bastante participativos y bueno, creo que es importante, ¿no? Sobre todo en el mundo del cómic, que mucha gente no ha leído un cómic en su vida. Yo cada vez que voy con adolescentes, muchos nunca había leído un cómic. Entonces pues es una manera de acercarles
al mundo del cómic, que a la vez el cómic a veces es un paso a leer otros libros, ¿no? Porque como es una lectura más amena, que tiene dibujos, ¿no? Como que es... Despierta la conciencia. Claro, despierta la conciencia y creo que no entiendo por qué no se utiliza más en las aulas, ¿no? Sí, como recurso de acercar a la lectura en general, vamos.